Hay selecciones que desaparecen porque dejan de ganar, pero Yugoslavia desapareció, literalmente. Y lo más increíble es que durante el Mundial de Italia 90, esta selección de Yugoslavia tenía una de las generaciones más talentosas de todo el continente. Dentro vídeo. Si queremos entender lo que fue Yugoslavia en el Mundial de Italia, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que Yugoslavia no era una selección menor. No se trataba de un país pequeño tratando de sorprender. Yugoslavia era una auténtica fábrica de talento futbolístico. Y de hecho, hoy en día, en prácticamente la mayor parte de los Balcanes, se sigue teniendo esa herencia futbolística. Serbia, Croacia, Bosnia, Montenegro, todos esos países forman parte de lo que formaban en ese momento ese país, Yugoslavia. Y claro, juntar tanto talento en la misma selección daba un resultado espectacular. En esa selección coincidían jugadores como Dejan Stojkovic, que era posiblemente una de las estrellas del torneo y la estrella de esta selección, y en este momento aparecía un entonces joven Robert Prosinecki, que era uno de los jóvenes más prometedores de todo el fútbol europeo, y que fue campeón poco después, campeón de Europa con el Estrella Roja, demostrando un nivel espectacular. Pero también tenemos que destacar a gente como Sinisa Mihajlovic, que estaba en esta selección, Davor Šuker, que estaba empezando también, incluso Darko Pančev, que era un excelente delantero. Es decir, estamos hablando de nombres que circularon en la élite del fútbol europeo mucho tiempo después, de la forma más importante. Y lo que me parece todavía más impresionante es que la mayor parte de la generación dorada de esa selección todavía no había explotado. Se tenía la sensación de que esa Yugoslavia estaba a punto de dar su mejor nivel. En cuanto empezó aquel Mundial de Italia 90, la selección yugoslava dejó clara una cosa: podían ganar a cualquiera. Por supuesto, no era un equipo perfecto. De hecho, en aquella primera fase cayó goleada frente a Alemania. Era una selección muy irregular en ciertos momentos, algo típico de selecciones con tanto talento, pero realmente no muy trabajadas. Pero cuando se enchufaban, cuando se ponían las pilas, digamos, era prácticamente una selección imparable. Tenían mucha calidad, muchísima creatividad y una forma de jugar, digamos, muy diferente a la de otras selecciones europeas o sudamericanas, digamos, mucho más rígidas en algunos conceptos. En fin, aquella Yugoslavia transmitía algo especial. Digamos que no era la máxima favorita, pero sí sentías que podía hacer algo especial. Y desde luego no lo deseabas cruzarte con ellos en una eliminatoria. Existía además la sensación de que aquel mundial era el comienzo, que eso era el comienzo de un ciclo que les podía llevar a algo verdaderamente importante. Pero pocos pensaban que en realidad estábamos asistiendo a los últimos meses de una selección. Y entonces llegó uno de los partidos más recordados de la historia de ese mundial, el Yugoslavia-España en octavos de final, en Verona. España llegaba con nombres importantes, con experiencia, y digamos que incluso se la podía considerar como favorita. Pero enfrente tenía un equipo que, como hemos dicho, tenía mucho talento y cero presión. Como no se sentían favoritos, no pasaba nada realmente. Así que la presión, digamos, era para los españoles. Y ahí apareció Dragan Stojkovic. Y aquel partido fue su presentación internacional para muchísimas personas. De hecho, marcó el primer gol adelantando a los yugoslavos, aunque luego España empató. Y en la prórroga, un golazo de falta hizo el 2-1 definitivo para los yugoslavos. Y España volvió a quedarse fuera en un mundial. Pero esto fue un aviso, una especie de aviso para los demás participantes del torneo. Esta Yugoslavia apuntaba alto y empezaba a aparecer como un candidato a algo serio. Y eso en torneos cortos resulta algo peligrosísimo, porque sí, ese algo serio era real, lo podían conseguir y tenían el talento suficiente para lograrlo. Después de eliminar a España, a Yugoslavia le tocó, digamos, el más difícil todavía. El partido contra Argentina, contra la Argentina de Maradona. Y a pesar de que aquel Maradona no era ni mucho menos el de 1986,
la verdad es que era Maradona. Maradona además estaba muy tocado físicamente y en ese partido se vio de una forma muy clara. Argentina sufrió bastante durante todo el partido. Y eso que estamos hablando de que este partido fue una auténtica guerra, un partido muy igualado y un partido también muy trabado. Y además Yugoslavia jugó gran parte del partido con un jugador menos, pero aún así resistieron. Y durante muchos momentos de aquel partido daba la sensación que podían hacerlo, que podían eliminar a Argentina y meterse en semifinales. Y en esas acabaron en los penaltis. Y allí Yugoslavia no pudo. Y el héroe de aquella tanda fue Goicoechea, el héroe de los penaltis de Argentina en Italia 90. Y así el sueño yugoslavo en este torneo terminó en cuartos de final. Y si luego lo vemos con perspectiva, terminó esta eliminación siendo algo más que una simple eliminación deportiva. Porque mientras Yugoslavia estaba jugando aquel mundial, el país, en casa, estaba empezando a cambiar más de lo deseado. Las tensiones políticas y nacionales crecían prácticamente sin parar. Y muy poco después esto conllevaría llevar al país al desastre absoluto. Y finalmente a la desaparición de Yugoslavia como Estado. Y visto lo que sabemos hoy, visto aquel mundial, parece como si fuera una fotografía de algo que estaba a punto de terminar. Para la Eurocopa siguiente ya fue demasiado tarde y a Yugoslavia no se la permitió competir. Como curiosidad, esto dio lugar a otras de las historias más asombrosas quizás de los últimos años en cuanto a selecciones nacionales, que fue el título de Dinamarca en aquella Eurocopa del año 92. Así pues, este fue el último torneo de esa Yugoslavia unida. Y muchos de sus jugadores empezaron a representar a distintos países. Algunos empezarían a jugar con Croacia, otros con Serbia e incluso otros con otras de las selecciones nacionales que empezarán a surgir de este conflicto. En cierto modo, aquella generación, una generación que podía haber ganado un mundial, que podía haber ganado una Eurocopa, acabó tan dividida como su propio país. Y la gente recuerda a Yugoslavia con una mezcla entre admiración y tristeza. Y para los que conocemos la zona, quizás nos parece algo muy especial. Es un lugar muy especial, los Balcanes. Y hoy en día no sabremos, en realidad, hasta dónde hubiese llegado esta selección. Aún así, el talento no llegó, por supuesto, a desaparecer. Después del Mundial, el Estrella Roja de Belgrado, en 1991, logró hacerse con la Copa de Europa. Y muchos de los grandes futbolistas de esta generación jugaron aquella final en Bari frente al Olympique de Marsella. Unos años más tarde, en 1998, vimos cómo Croacia alcanzaba las semifinales del torneo. Y muchos de estos jugadores que habían estado o que participaron con Croacia en el Mundial del 98 también lo hicieron con Yugoslavia anteriormente. De hecho, Croacia se ha convertido como en una especie de Yugoslavia en pequeñito sobre crear talento futbolístico. A Croacia la hemos visto en finales de otras fases finales. Fueron subcampeones en 2018. Y Serbia quizás no ha llegado a ese nivel, pero sí que ha seguido produciendo talento futbolístico. Y si no nos vamos muy lejos, Bosnia, por ejemplo, jugará este próximo mundial en Estados Unidos, México y Canadá. Y quizás por eso Italia 90 para Yugoslavia tiene algo mítico. Porque realmente no solamente hablamos de una selección que se fue eliminada en cuartos de final, aunque apuntaba mucho, sino que hablamos de un equipo, de una selección que bien pudo haber marcado una época, pero que desapareció justo antes de descubrir si eso iba a ser así. Así que esto me parece que es una de las historias más melancólicas que se me podían haber ocurrido para esta sección, para el vídeo de hoy. Porque cuando vemos aquellos partidos o revisitamos aquellos partidos, nos damos cuenta de que estamos viendo historia, una parte de la historia. Y nos damos cuenta de que de alguna manera el fútbol tampoco puede desunirse
con lo que pasa a nivel social y con la vida en general. Y cuanto años después descubres esos países, yo personalmente he viajado por esos países y me siguen pareciendo que son lugares muy especiales, pues creo que es bonito recordarlo. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol y aquí durante este mes y el siguiente, hasta que termine el Mundial, vamos a estar también hablando de lo que pase en el torneo. Nos vemos dentro de muy poco. Adiós.